Hola, les habla el doctor Matías Castillo Bendaño y esta clase pretende ser un resumen de las principales arritmias que nos vemos enfrentados en la urgencia y en su manejo desde lo general hasta lo específico. Los resultados de aprendizaje para la clase de esta ocasión tiene que ver con, primero, saber cuál es el manejo principal, primario y ordenado de toda arritmia, independiente de qué arritmia estamos viendo. Saber reconocer la inestabilidad, ya que no siempre hablamos de inestabilidad hemodinámica, sino que inestabilidad clínica en un paciente con una arritmia, y eso tiene un manejo particular. Por otro lado, saber identificar correctamente un electrocardiograma con una arritmia en específico para poder ofrecer un tratamiento específico. Vamos a empezar hablando de las taquiarritmias. El manejo general de las taquiarritmias tiene como objetivo principal estabilizar al paciente, controlar los síntomas, controlar la frecuencia cardíaca, en algunas ocasiones también controlar el ritmo, ¿ya? Para que entendamos la diferencia cuando hablamos de controlar la frecuencia, es simplemente bajar esa taquiarritmia a una frecuencia cardíaca basal que sea tolerada por el paciente. Y cuando hablamos de controlar ritmo, nos referimos a revertir el ritmo que tiene el paciente hacia un ritmo sinusal y prevenir las recurrencias. Y por último, evitar complicaciones asociadas a la arritmia. No es lo mismo taquicardia que taquiarritmia, ¿ya? Muchas veces nos vemos enfrentados a pacientes que están con taquicardia, que por definición es una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto en un adulto, y, pero no siempre esta frecuencia cardíaca es algo patológico, ¿ya? Recuerden que uno de los principales mecanismos de compensación en el shock, en las infecciones y en otros estados hiperdinámicos es la taquicardia. Por ende, no siempre el manejo debe ser enfocada en la taquicardia como un número, sino en la patología, que puede ser una taquiarritmia. Y hablamos de taquiarritmia cuando tenemos una alteración del ritmo asociada a una taquicardia o en general cuando ya la frecuencia cardíaca alcanza números por sobre los 140 latidos por minuto, ya que es esta taquicardia la que probablemente vaya a producir una descompensación mayor y termine perpetuando el shock más que compensarlo, como lo vimos, como ya lo verán en la clase de shock. El manejo general de todas las taquiarritmias es parte por la evaluación de si el paciente responde, respira y evaluar el pulso. Ya que si este paciente no responde, no respira y no tiene pulso, pues hay que iniciar la reanimación cardiopulmonar avanzada. Pero si el paciente tiene pulso, vamos a pasar a la evaluación primaria, enfocándonos en mantener una buena saturación de oxígeno, eh, administrando oxigenoterapia si es necesario, monitorizando al paciente y, identificando y tratando causas reversibles, ya que son más o menos las mismas que vimos en las clases de paro cardiorrespiratorio. Luego de esto, a través de la evaluación primaria, vamos a ir reconociendo algunos signos de inestabilidad clínica, que puede ser el shock, el compromiso de conciencia, el infarto agudo en miocardio, ya sea por clínica o por electrocardiograma, con un supradesnivel ST, por ejemplo, y la hipoxemia dada por un edema pulmonar agudo severo, ¿ya? En caso de cualquiera de estos escenarios, nosotros debemos ofrecer como primera opción terapéutica la cardioversión eléctrica, lo que incluye la sedonalgesia adecuada del paciente, descargar en forma sincronizada, que no es lo mismo que desfibrilar, por eso hablamos de cardioversión eléctrica en este caso y no desfibrilación. Podemos hacerlo hasta 3 intentos. Si es que esto falla, podemos agregar un antiarrítmico. En general se prefiere la amiodarona o la procainamida, que son las que tienen menos efectos adversos. Y si es necesario, seguir repitiendo la descarga sincronizada ya con el antiarrítmico en infusión. Como siempre, al igual que en el paro cardiorrespiratorio, debemos ir buscando y tratando causas reversibles,
¿ya? Ya que la arritmia muchas veces no es el problema, sino que es una manifestación, y la gran mayoría de las veces es una manifestación de otras patologías. Por lo tanto, debemos descartar que el paciente no es hipoxémico, que es hipovolémico, que tenga una hipoglicemia. En el caso de las taquiarritmias, es la hipercalcemia y la hipocalemia, con los trastornos electrolíticos más frecuentes como gatillantes, la hipotermia, el taponamiento cardíaco, neumotórax, ya sea espontáneo o traumático, la trombosis pulmonar o el TEP, la trombosis coronariana o el infarto agudo de miocardio, y los tóxicos. Ya esto se puede resumir en las famosas 5H y las 5T. Y como siempre, hay que hacerse esta pregunta, la pregunta del millón, porque, como les decía, como ya les adelantaba, las arritmias no siempre son causa del cuadro que está cursando el paciente, sino que también puede ser una manifestación de otra patología. Por ende, siempre que cuando estamos evaluando al paciente en la situación de urgencia, debemos hacernos la pregunta si esta arritmia es la causa o es consecuencia del cuadro. Y ya vamos a ver unos ejemplos más adelante. Si es que la taquiarritmia está estable, no hay signos de inestabilidad clínica, entonces vamos a detenernos a evaluar un poquito más esa arritmia. Vamos a evaluar principalmente a través de un electrocardiograma de 12 derivadas idealmente, cómo está el QRS de esa arritmia. Si se trata de un QRS ancho, es decir, de 0,12 segundos hacia arriba, vemos si es regular o irregular. Si es regular, lo más probable es que se trate de una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con ritmo aberrante, ¿ya? Que se denominan así a toda taquicardia supraventricular, como por ejemplo una taquicardia por reentrada nodal o una taquicardia por vía accesoria, que tiene asociado en un paciente que basalmente tiene un bloqueo completo de rama izquierda o de rama derecha, ¿ya? Eso se llama ritmo aberrante. Si es irregular, lo más probable es que sea una fibrilación auricular aberrante o una torsión de las puntas, ¿ya? Que es una arritmia, una taquicardia ventricular polimorfa bastante especial. Por el otro lado, si es que el QRS está angosto, es decir, dura menos de 0,12 segundos, si el ritmo es regular, lo más probable es que se trate de una taquicardia paroxística supraventricular, pero también puede ser un flutter auricular o una taquicardia auricular, que son un poquito menos frecuentes. Y por el otro lado, si son irregulares, con QRS angosto, lo más probable siempre es una fibrilación auricular cuando hablamos de un adulto. Vamos a ver casos clínicos. El primero de ellos se trata de una mujer de 68 años con dolor lumbar y vómitos profusos hace 3 días. Ingresa a la urgencia traído por familiares, en mal estado general, comprometida de conciencia, tiene su vía aérea permeable, está taquipneica, ventila asimétrico y tiene un llene capilar muy enlentecido y frío distal. Para que se imaginen el escenario, ¿ya? Esta es una foto referencial de la paciente y al monitor vemos que tiene una frecuencia cardíaca de 140 por minuto, regular, saturando 89% ambiental, con una frecuencia respiratoria de 28 y con una hipotensión marcada, con una presión de 70 con 40 milímetros de mercurio. Luego de la reanimación inicial, le tomamos un electrocardiograma y muestra la imagen que se muestra en la pantalla. Aquí pueden pausar el video si quieren, hacer un análisis del electrocardiograma y luego nos detenemos en los detalles. Bueno, si nos vamos al análisis del electrocardiograma, podemos ver que se trata de una taquicardia, ¿no es cierto? De QRS angosto, ¿ya? Podemos ver que tiene ondas P positivas en casi todas las derivadas, en todas las derivadas en verdad, excepto en ABR, donde las ondas P están negativas, y cada onda P, y esto se repite en todas las derivadas, todas las ondas P se siguen de un QRS correspondiente, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que esto está en ritmo sinusal. Más allá de eso, no vemos ninguna otra alteración. El QRS está angosto, como dijimos, el ritmo está regular, está taquicárdico con una frecuencia aproximada de 120, 130, no más allá de 150, la verdad, hacia el ojo. Por lo tanto, podemos decir que es una
taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, como ya se lo imaginarán, en general es una manifestación, ya es un mecanismo de compensación de un shock. La paciente, si analizamos el cuadro clínico completo, y eso es lo otro, que tenemos que siempre analizar el cuadro clínico completo y no solo detenernos en un simple electrocardiograma, es una paciente que claramente está en un estado de shock, probablemente una sepsis, ¿cierto? Tiene muy probablemente un foco infeccioso urinario por la clínica que presenta, está séptica, está mal perfundida, tiene un Motley score de 5 prácticamente y está hipotensa, taquicárdica, taquipneica, ¿ya? O sea, tiene todo para pensar en una sepsis. Por lo tanto, esta arritmia es una manifestación de ese shock y por ende hay que tratar la causa, ¿ya? La paciente hay que polemizarla, pancultivarla, iniciarle antibióticos de forma precoz, eventualmente iniciarle drogas vasoactivas de forma precoz y olvidarse de la taquicardia, ¿ya? Porque la taquicardia no es el problema acá. Nuestro segundo caso es una mujer de 25 años, estudiante, con consulta por palpitaciones frecuentes en el cuello de 30 minutos de evolución. Tuvo consumo reciente de grandes cantidades de café, energéticas y cigarrillos de tabaco. Se estaba preparando para un examen y estaba bastante estresada, por lo tanto estuvo todo el día consumiendo estas cosas. Ingresa a servicio de urgencia en buen estado general, pero está quejumbrosa. A la evaluación primaria no encontramos más hallazgos que una frecuencia cardíaca de aproximadamente 200 latidos por minuto. Este es el electrocardiograma que le tomamos a la paciente. Pueden poner pausa, analizar el electro y luego vemos la respuesta. Al analizar el electrocardiograma, vemos que tenemos una taquicardia de ritmo absolutamente regular, con QRS angosto, ¿no es cierto? Pero, si se fijan, en ninguna de las derivadas vemos ondas P como tal, ¿ya? Pero hay un gran detalle, que en el QRS podemos ver un falso ensanchamiento de la onda R en ABR, ¿ya? Que son esta, o también se puede tomar como un falso supradesnivel ST en el ABR, que además tiene una imagen recíproca en pared inferior, ¿ya? Que se ve acá como un falso infradesnivel o un falso ensanchamiento de la onda S de 2 de 3 y ABF, que es esta pendiente que se ve acá. Y lo mismo pasa en B1, ¿ya? En B1 vemos un falso supradesnivel ST con un falso ensanchamiento de la onda S en B5 y B6, B4 también, ¿ya? Esto es súper característico y bueno, y si tomamos en cuenta que es una paciente mujer joven con consumo de estimulantes, eh, que tiene palpitaciones que habitualmente se sienten en el cuello, ¿cierto? De inicio agudo y que habitualmente no producen inestabilidad hemodinámica, pues estamos hablando de una taquicardia paroxística supraventricular, habitualmente por reentrada, ¿ya? El electro se caracteriza por ausencia de ondas P, o ondas P que son negativas, que están insertas en el QRS. Estas son los falsos ensanchamientos de las ondas R y de las ondas S en ciertas derivadas, ¿cierto? En verdad son ondas P que están metidas dentro del QRS y que son negativas. Son ondas P negativas de 2 de 3 ABF, de 4 de 5 de 6, como lo vimos en el análisis que hicimos recién. El QRS siempre es angosto, el ritmo regular y una frecuencia cardíaca que va entre los 180 y los 250 latidos por minuto. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares se producen principalmente por dos mecanismos. El mecanismo más frecuente es la reentrada nodal, que es la que aparece acá, que se caracteriza porque en la unión aurículo-ventricular o en el mismo nodo aurículo-ventricular se producen dos vías de conducción, ¿ya? Una lenta, que es la normal, digamos, es la que produce la conducción desde la aurícula derecha hacia los ventrículos, y otra vía que es más rápida, que en ocasiones, a veces estimulados por algunos fármacos, algunos tóxicos como los que ya mencionamos, producen un cortocircuito, hacen que el impulso eléctrico se mueva en un circuito constante, en un loop, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver en el electro van a ser prácticamente puras ondas
puros complejos QRS que van a corresponder a los latidos rápidos del ventrículo dados por la conducción normal que va del nodo AB hacia los ventrículos, y por ende el QRS va a ser angosto. Pero además vamos a tener un impulso eléctrico que se va a devolver de manera muy rápida y va a hacer que la aurícula despolarice casi al mismo tiempo que el ventrículo, que los ventrículos, ¿ya? Por ende vamos a tener un latido simultáneo de aurículas y ventrículos. Y esto es lo que genera el falso ensanchamiento de la onda R en ABR y de las ondas S, habitualmente en pared inferior y en pared lateral, ¿ya? Que es lo que sale explicado más o menos en el texto acá abajo, ¿ya? Entonces vamos a tener unas ondas P retrógradas, es decir, negativas, que van a estar insertas dentro del QRS habitualmente y que se pueden ver como ensanchamiento de las ondas S o falsos supradesnivel ST. Perdón, infradesnivel ST, ya, pues son ondas P negativas, ¿ya? Y el otro mecanismo menos habitual y es más frecuente en hombres es este que sale abajo, que es el de la vía accesoria. Es más o menos lo mismo, pero acá hay una vía que se produce lejos del nodo auriculoventricular y genera una macro reentrada. Es el mismo mecanismo en el fondo, QRS angostos con falso ensanchamiento de ciertas ondas, pero en este caso la forma más frecuente es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que produce la famosa onda delta, que es un falso ensanchamiento de la pendiente ascendente del QRS. ¿Ya? Y este tiene algunas particularidades que no son objetivo de esta clase, pero también pueden producir taquicardias paroxísticas supraventriculares. Habitualmente, entonces, le da a pacientes jóvenes, de debut promedio a los 25 años, en las mujeres se da más por reentrada, en los hombres más por vía accesoria, y está asociado o general gatillado por el consumo de ciertos estimulantes como el tabaquismo, la cafeína, algunas drogas como la cocaína, los derivados de anfetamina, las energéticas, etc. El manejo de la taquicardia paroxística supraventricular estable es bloquear el nodo auriculoventricular. Tenemos varios métodos para hacer esto. En primer lugar, lo que recomienda la bibliografía es intentar hacer maniobras vagales, ¿ya? Que puede ser el masaje del seno carotídeo, puede ser pedirle al paciente que sumerja la cara en un balde con agua con hielo, o ponerle directamente una bolsa de hielo en la cara. También podemos pedirle que haga una expiración forzada con las fosas nasales tapadas, como esta famosa descompresión de los oídos que hacemos cuando se nos tapan los oídos, o que se pongan cuclillas y apriete la guata como si quisiera ir al baño, ¿ya? También hay un método estandarizado que es la llamada maniobra de Valsalva modificada, que es la que sale en la parte inferior de la imagen, ¿ya? Esta de acá. Lo que hacemos es pedirle al paciente primero que, bueno, lo ponemos en posición sentada a 45 grados y le pedimos que sople a través de una jeringa de 10 ml, intentando empujar el émbolo hacia atrás. Esto genera una presión negativa de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, que es lo que está estandarizado, y este soplido debe mantenerse por lo menos 15 segundos. Pasados esos 15 segundos, vamos a acostar al paciente y elevar sus piernas en 45 grados. Mantenemos así por 15 segundos y luego lo devolvemos al paciente en la posición sentada por 30 segundos más. Esto toma en total 1 minuto y ahí tomamos un electro de control para ver si logramos revertir la arritmia. El problema de las maniobras de Valsalva es que si no existen muchos estudios de buena calidad que comparen su eficacia con la farmacoterapia. La única revisión, la revisión más grande, digamos, que existe es esta que aparece acá, de la Cochrane, que fue hecha en el año 2013 y se reanalizó en el 2015. Metodológicamente es un estudio bien adecuado, con una cantidad decente de pacientes, 316 pacientes, pero tiene un gran problema en que los estudios son bastante heterogéneos. La gran mayoría fueron hechos en laboratorios de simulación con pacientes reales y solo uno en el servicio de urgencia. Y lo que hizo fue comparar la maniobra de Valsalva versus la farmacoterapia en pacientes con taquicardia paroxística supraventricular. El promedio de eficacia fue de un 50% comparado con la farmacoterapia, pero en el único estudio que se hizo en el servicio de urgencia fue de un 20%, que es casi nada. Por ende, la conclusión de esta revisión es que no hay suficiente evidencia para apoyar
que la maniobra Valsalva se haga de rutina en el manejo de la taquicardia supraventricular. Por lo tanto, la recomendación, un poquito basada en la experiencia de parte mía, es que si un paciente tiene una taquicardia paroxística supraventricular y es bien tolerada, como en el caso de nuestra paciente que analizamos, es decir, no hay mucho dolor al pecho, el paciente puede cooperar, puede seguir instrucciones, podemos intentar un Valsalva mientras la enfermera le va instalando la vía venosa, le va preparando los medicamentos, vamos monitorizando a la paciente, etcétera, sin perder tiempo, digamos. Mientras tanto que si el paciente o la paciente tiene una taquicardia mal tolerada, es decir, está con muchas molestias, está con mucho dolor, muy quejumbrosa, no es capaz de cooperar con la maniobra de Valsalva, pues entonces nos vamos directo a la farmacoterapia. La farmacoterapia en la taquicardia paroxística supraventricular es bastante simple. Ahí son opciones que están muy bien estudiadas, alternativas bastante buenas. ¿Ya? La primera de ellas es la adenosina, que tiene la particularidad de que produce un bloqueo directo del nodo aurículo-ventricular, pero se hidroliza muy rápido, lo que hace que dure pocos segundos, minutos en el torrente sanguíneo. Por ende, tiene una forma bien específica, una técnica de cómo administrarse, que son las imágenes que agregamos acá a la derecha. Primero que todo, el brazo tiene que estar elevado, el paciente tiene que tener una vía idealmente en el brazo o en el pliegue del codo. Vamos a instalar una llave de 3 pasos donde vamos a conectar la adenosina por un lado y un suero fisiológico al menos 20 ml en la otra boca. ¿Ya? Entonces, cuando vayamos a administrar la adenosina, tenemos que elevar el brazo, empujar la adenosina, luego empujar el suero fisiológico y mantener el brazo elevado. Con esto nos aseguramos de que toda la adenosina va a llegar al corazón y va a hacer su efecto. Esto tiene una tasa de éxito aproximadamente del 75 al 90%, ¿ya? Y la literatura describe que hay que intentar primero con 6 miligramos, luego repetir los 6 miligramos y finalmente 12 miligramos más. En total 24 miligramos de dosis acumulativa de adenosina. Pero si nos vamos a revisiones de caso, recomendaciones de expertos, la verdad es que si una TPCB no responde a adenosina, es muy raro que sea una TPCB por reentrada y hay que empezar a cuestionarse más o menos eh, si se trata quizás de otro tipo de arritmia. Bueno, y el otro problema que tiene la adenosina es que tiene ciertas contraindicaciones, ¿ya? Principalmente los asmáticos, ya que puede producir broncoespasmo, ¿ya? Y los pacientes con cardiopatía coronaria, ¿ya? Además que es bien molesta, ¿ya? La adenosina tiene la particularidad de que produce un bloqueo total del nodo AB, lo que produce una pausa hasta que el nodo sinusal empieza en el fondo produce una sistolía de pocos segundos hasta que el nodo sinusal empieza a funcionar de nuevo, hace como un reset al corazón y el corazón empieza a latir en ritmo sinusal nuevamente. Esto genera dolor, molestia, sensación de muerte, apnea y varias otras cosas incómodas que duran segundos, pero son molestas igual, ¿ya? Em, esta pausa, esta sistolía que produce la adenosina puede ser deleteria en pacientes con cardiopatía coronaria, por ende esta contraindicación, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener esto en consideración al momento de ofrecer la adenosina a los pacientes. Para esto tenemos otras alternativas como el verapamilo, ¿ya? Que ahí aparecen las dosis, tiene una eficacia similar a la adenosina. Está indicado de primera línea en caso de los pacientes que consultan por recurrencias, ya, o sea, que han venido 2 o 3 veces por la misma arritmia, y cuando existe alguna contraindicación para la adenosina, como lo que ya revisamos. Pero el problema es que estos fármacos no se pueden ocupar en situaciones de shock o en disfunción ventricular grave, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca avanzada, ¿ya? Porque puede perpetuar la insuficiencia cardíaca y además porque bajan mucho la presión arterial. Otras alternativas son el diltiazem y los beta bloqueadores cardioselectivos, ¿ya?
que la mayoría no está muy... ambas alternativas no están muy disponibles en el servicio público chileno, pero tendrían más o menos una eficacia similar al verapamilo. Bueno, y luego de revertir la arritmia en forma aguda, vamos a dejar a la paciente en observación, vamos a descartar siempre las causas reversibles, dentro de ella la más importante, el potasio, ¿cierto? Vamos a descartar hipocalemia como causa de taquiarritmia, y si es que está todo bien, no recurre la arritmia durante esta observación, vamos a dar de alta a la paciente. ¿Ya? En general, el 90% de los pacientes responden bien a la terapia aguda, sobre todo con adenosina, y no vuelven a recurrir su arritmia. ¿Ya? Pero existe un 10% en que sí hay recurrencias frecuentes, ¿ya? Y en estos pacientes nosotros podemos ofrecerle un tratamiento a largo plazo, ¿ya? Entonces acá estamos hablando ya de un paciente que quizás viene por segunda vez por una TPCB o una tercera vez por una TPCB, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que hacer un poquito más de anamnesis luego de hacer el tratamiento agudo y ver si estas recurrencias son bien toleradas por el paciente. Entonces ahí podemos educarlo y enseñarle a hacerse maniobras de vasovagales en la casa, como por ejemplo taparse las narices y soplar con la boca y nariz cerrada, o pedirle que se ponga de cuclillas y apriete la guata bien fuerte como si fuera al baño. Eso se le puede enseñar al paciente y decirle que lo intente cuando sienta estas palpitaciones en el cuello, que lo intente antes de consultar en urgencia. También podemos recetarle un antiarrítmico para que lo ande trayendo en el bolsillo o de forma profiláctica y se lo tome cada vez que sienta las palpitaciones, o que se lo tome por horario si ya vemos que las recurrencias son muy frecuentes. ¿Ya? Aquí como opciones tenemos el verapamil oral, los betabloqueadores cardioselectivos y algunos antiarrítmicos, principalmente del grupo 1C, que son bloqueadores de canales de sodio, como son la propafenona y la flecainida. Y bueno, en algunos casos ya va a ser necesario hacer un estudio mayor, un estudio electrofisiológico, ¿ya? Y eventualmente una ablación con catéter, eh, principalmente indicado en pacientes que tengan mala respuesta o intolerancia a los fármacos, que tengan taquicardias recurrentes que son mal toleradas en general, en donde el paciente está muy sintomático cuando le da el episodio, o que tengan una cardiopatía estructural asociada, o que se trate de un síndrome de preexcitación, en donde de entrada deberíamos ofrecerle un estudio electrofisiológico, como es el caso del Wolff Parkinson White. Por lo tanto, una de las tareas que tenemos en el servicio de urgencia es que una vez yugulada la crisis, ya resuelta la taquicardia paroxística, vamos a hacer un análisis del electrocardiograma buscando esto, ¿ya? El síndrome de preexcitación, el más conocido, el más frecuente, es el Wolff Parkinson White. Se caracteriza por tener ondas P sinusales. En el electrovasal, digamos, del paciente hay ondas P sinusales, pero un intervalo PR que es corto, ya esto es la llamada preexcitación, ya, o sea, tiene una despolarización más corta entre las aurículas y los ventrículos. Se genera una onda delta, ya que es un ensanchamiento de la pendiente ascendente de la onda R, ya que genera este aspecto como de tienda de campaña o carpa de indio, ¿no es cierto? Que es la que muestra la flecha roja. Eh, Muchas veces puede haber un QRS ancho, y puede haber en algunas situaciones lo que se llama los QRS alternantes, que es lo que muestra la imagen de arriba, ¿ya? Es decir, este paciente alterna QRS de una morfología con QRS de otra morfología, ¿ya? Entonces eso también orienta hacia un síndrome de preexcitación. Como bonus track no tiende a ser objetivo de la clase, pero es bueno que lo conozcan, ¿ya? Un hombre de 35 años que consulta por palpitaciones fuertes en el cuello de 20 minutos de evolución, que lo despiertan en la noche, refiere que es su segunda consulta por el mismo cuadro, el último fue hace 6 meses y le dijeron que le iban a hacer un estudio electrofisiológico al cual todavía no acude. No consume drogas, ni alcohol, ni tabaquismo, ingresa en regular estado general, muy quejumbroso, está diaforético. Sin embargo, en la evaluación primaria no se encuentra mayor hallazgo más que una taquicardia de 200 por minuto aproximadamente, y es muy mal tolerada. El paciente tiene mala cara, se ve mal, está diaforético, y quiere a toda costa que le alivien este cuadro.
Este es el electrocardiograma que le tomamos al paciente. Aquí lo que tenemos que lo que nos tiene que llamar más la atención son dos cosas. Bueno, tres cosas en realidad. Primero, que se trata de una taquicardia con QRS ancho, ya distinto a lo que ya venimos viendo en los anteriores casos. Lo otro es que es un ritmo absolutamente irregular. Si se fija, la distancia entre esta R y esta R es distinta a esta R y esta R, y con esta R y con esta. Ya es absolutamente irregular. Acá hay una pausa un poquito más larga, si se fijan. Y lo otro es la alternancia de voltaje de los QRS. ¿Ya? Este QRS es más pequeño que este. Incluso podríamos decir que tienen morfologías distintas. ¿Ya? No hay ondas P claras, ¿ya? Y se ve clarita la onda delta, ¿cierto? En los QRS, que es esta pendiente ascendente, ¿ya? Esto es una condición bastante rara, pero que puede ser letal, es muy peligrosa y en cosa de minutos puede caer en shock cardiogénico, que es una fibrilación auricular preexcitada, ¿ya? Que es una complicación del síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Se caracteriza por un ritmo irregular entonces, donde hay ausencia de ondas P, hay onda delta, QRS ancho y de voltaje variable. ¿Ya? Es importante en algún momento que se interioricen en esta arritmia, que si bien es rara, puede llegar a ser mortal, y porque pueden llegar a ser graves, mal toleradas, ¿cierto? Y puede ser gatillada en, en situaciones raras, en taquicardias supraventriculares preexcitadas, por ejemplo, una taquicardia supraventricular por Wolff-Parkinson-White, donde usamos adenosina, existe la preocupación de que cortemos la vía lenta y todo el impulso eléctrico se vaya por la vía rápida, generando esta complicación que es la fibrilación auricular preexcitada. Es súper rara, por lo tanto, igual se recomienda utilizar adenosina en estas arritmias. Pero es importante reconocerla porque el tratamiento de primera línea acá es la cardioversión eléctrica, ¿ya? Porque si bien es un paciente que quizás no está inestable, es un paciente que se va a inestabilizar pronto si no tratamos rápidamente esta arritmia, ¿ya? Así que a cardiovertir nomás. Si quieren ahondar en el tema de las taquicardias paroxísticas supraventriculares y los síndromes de preexcitación, les recomiendo este paper de la Revista Española de Cardiología, cuyo link está en el código QR que aparece en la esquina inferior derecha. Vamos a ver un tercer caso clínico. Se trata de un hombre de 68 años, hipertenso de larga data, con un cuadro de palpitaciones rápidas asociada a disnea leve en reposo y malestar general, que son intermitentes de aproximadamente una semana de evolución. Hoy se exacerba el cuadro, por lo que decide consultar. En la evaluación primaria no existe mayor conflicto más que una taquicardia irregularmente irregular de 110 a 120 latidos por minuto. Se le toma un electrocardiograma. Si quieren pueden poner pausa, analizar el electrocardiograma y luego vemos la respuesta. Si analizamos el electrocardiograma, podemos ver que se trata de una taquicardia de QRS angosto, irregularmente irregular, no existen ondas P y los QRS son de morfología relativamente normal, aunque si nos vamos al detalle podemos ver que hay una mala progresión de las RS en las precordiales, habiendo unas S bastante prominentes en la pared septal, lo que puede traducir una hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Lo cual se condice con los antecedentes del paciente. Esto traduce una fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos intervalos RR totalmente irregulares, con ausencia de ondas P. Podemos ver en algunos casos, que no es este que está acá, pero en algunos casos podemos ver ondas pequeñas e irregulares que se denominan ondas F, ¿ya? Y el QRS suele ser normal. Normal entre comillas, es decir, el QRS es basal dependiendo de lo que tenga basalmente el paciente, ¿ya? La fibrilación auricular se caracteriza por una activación auricular descoordinada que genera una contracción ineficiente en ambas aurículas, ¿ya? Más en la aurícula izquierda, ¿ya? En el fondo, en vez de que la conducción eléctrica vaya desde el nodo sinusal de manera unidireccional hacia la aurícula izquierda y hacia el nodo auriculoventricular, se producen varios impulsos
eléctricos que viajan por las distintas fibras de las aurículas y esto genera que se generen muchos impulsos hacia los ventrículos, produciendo una taquicardia generada por esta fibrilación auricular, llamada también fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, que es la forma más habitual de presentación de la fibrilación auricular. Los factores de riesgo y los gatillantes son muchos, como pueden ver, pero el eje central son el envejecimiento, la etnia, es decir, toda etnia que no sea caucásica tiene riesgo de hacer FA, el sexo masculino mayormente y algunos factores genéticos. Y todo lo demás son factores de riesgo importantes para el desarrollo y la perpetuación de la fibrilación auricular, como es la hipertensión, la enfermedad valvular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria y un sinfín de otras patologías. La FA tiene la particularidad de que en el 50 hasta el 85% de los pacientes es asintomática, ¿ya? Y cuando se hace sintomática suele ser muy variable y cambian con tratamiento. Incluso en adultos mayores a veces se caracteriza por presentar malestar general, síntomas de depresión y nunca generan palpitaciones. Esto es porque habitualmente la polifarmacia altera los síntomas de la fibrilación auricular y las recurrencias suelen ser asintomáticas también. Por lo tanto, es una condición que rara vez la vamos a diagnosticar en la urgencia. Ya generalmente el paciente ya viene con el screening hecho en donde le detectaron la fibrilación auricular. Y lo otro importante es que produce harta carga de enfermedad. Como pueden ver, tiene distintos outcomes relacionados con la FA, entre ellos aumento de riesgo de muerte. Lo más importante es que aumenta el riesgo de ACV, el riesgo de insuficiencia cardíaca, deterioro cognitivo, demencia, depresión, disminuye la calidad de vida y aumenta las hospitalizaciones, ¿ya? Por lo tanto, es una enfermedad que produce alta carga en nuestro sistema de salud. Y por eso es importante manejarla desde la urgencia porque tenemos que prevenir complicaciones a futuro. El manejo de la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida estable se basa en dos conceptos, el control de frecuencia y el control de ritmo. Como dijimos anteriormente, control de frecuencia es devolver al paciente a una frecuencia cardíaca basal tolerable, mientras que el control de ritmo significa convertir la arritmia a un ritmo sinusal. El control de frecuencia es la estrategia más utilizada en el servicio de urgencia, ya que el convertir la fibrilación auricular a ritmo sinusal aumenta el riesgo de ACV en forma aguda, ¿ya? Por ende, no siempre es aplicable a la urgencia, ¿ya? Y el control de frecuencia se basa en la prolongación del periodo refractario del nodo auriculoventricular, lo cual lo podemos lograr con el uso de beta bloqueadores cardioselectivos, bloqueadores de canales de calcio y digamos, en una medida menor, la digoxina. En el caso de los beta bloqueadores tenemos el metoprolol, el esmolol y el propanolol como los más usados. En nuestro sistema público habitualmente tenemos el propanolol disponible. Hay que usarlo sí con precaución en pacientes que tengan presiones arteriales bajas o que estén en una insuficiencia cardíaca descompensada, sobre todo si es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda disminuida, porque puede alterar más la insuficiencia cardíaca. Como efectos adversos puede producir hipotensión, bloqueo AV, broncoespasmo, bradicardia e insuficiencia cardíaca. Y las contraindicaciones son las enfermedades pulmonares obstructivas como el asma, la EPOC, porque puede producir broncoespasmo, y los pacientes que están en shock. Por supuesto, no vamos a utilizar beta bloqueo. En el caso de los bloqueadores de canales de calcio, los más utilizados son el diltiazem y el verapamilo. En nuestro sistema tenemos disponible el verapamilo. Hay que usarlos con precaución en pacientes con presión arterial baja también. Tiene la ventaja contra los beta bloqueadores de que no producen broncoespasmo, así que se pueden utilizar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, pero el problema es que estos sí que no se recomiendan utilizarlos en insuficiencia cardíaca descompensada, porque eh, alteran la contractilidad miocárdica en pacientes que tengan difusión ventricular severa, pueden producir rápidamente un shock cardiogénico. Y por supuesto pacientes en shock porque disminuyen más la presión arterial.
Y por último tenemos la digoxina, el cual es poco utilizado en la urgencia porque tiene un inicio de acción muy lenta, se demora 1 hora en empezar a hacer efecto, y su pic de efecto ocurre recién a las 6 horas. Por ende, se sirve más como coadyuvante, por ejemplo, pacientes que vamos a hospitalizar por una fibrilación auricular, en que ya hicimos un control de frecuencia, podemos agregarle digoxina para aumentar la eficacia del control de frecuencia y qué sé yo, pero no se usa mucho como primera línea. El tratamiento de mantención, en el fondo, es convertir la dosis que utilizamos endovenosa, pasarla a vía oral, y para eso existen las dosis equivalentes. Para eso les dejo esta tablita de los beta bloqueadores, los distintos calcio antagonistas y la digoxina, para cuando necesitemos convertir a una dosis oral y poder dar de alta al paciente. Le pueden sacar pantallazo y se lo guardan. Y por el otro lado, la estrategia de control de ritmo, en general hay que meterse en la cabeza, y por eso no se aplica mucho la urgencia, de que las FA, conforme avanzan a más de 48 horas, más es el riesgo tromboembólico, ¿ya? Por ende, cuando la duración de la fibrilación auricular es mayor a 48 horas o desconocemos la duración de la fibrilación auricular, que es la gran mayoría de los casos en nuestra realidad, no se le puede ofrecer control de ritmo, porque el riesgo de ACV es muy alto, ¿ya? Podemos cardiovertir esa FA y podemos provocar un ACV de forma iatrogénica, ¿ya? Por ende, yo la verdad, en mi experiencia, les ofrecería un control de ritmo solamente a pacientes que tengan un electrocardiograma en ritmo sinusal de menos de 48 horas. ¿Ya? Porque los síntomas, el paciente, como ya vimos, hasta el 85% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Entonces el paciente me puede decir que está desde ayer con palpitaciones, pero a lo mejor tiene la FA hace un año y nunca tuvo síntomas. ¿Me entienden? Entonces es difícil ofrecerle un control de ritmo a los pacientes en el servicio de urgencia. Eh, pero en el caso de que se pueda, podemos ofrecerle la cardioversión eléctrica, que siempre es la forma más segura y eficaz en toda arritmia, versus la farmacológica. Para la cardioversión farmacológica, contamos con estas opciones. Ahí están las dosis y algunos comentarios con respecto a cosas que hay que tener precaución, contraindicaciones, efectos adversos. Lo que más se utiliza en nuestro medio es la amiodarona, ¿ya? Pero también contamos con flecainida y propafenol en el servicio público, ¿ya? Ahí le pueden sacar un pantallazo y guardar esta información. Finalmente, uno de los pilares del tratamiento de la fibrilación auricular es digamos a largo plazo, es la anticoagulación, ¿ya? Como ya vimos, una de las principales complicaciones de la FA a largo plazo es que aumenta el riesgo de ACV. 20 a 30% de los ACV isquémicos son producidos por cardioembolias, es decir, por FAs que embolizan hacia la circulación cerebral. Y para eso se estableció un score, que es el CHADS-VASc, en donde por cada punto que tenga el paciente aumenta 1,5 veces el riesgo de ACV. Por lo tanto, esto nos permite decidir a quién le iniciamos anticoagulación de manera precoz y a quién no, ¿ya? Ahora, como si se dan cuenta por los antecedentes que muestra el CHADS-VASc, la gran mayoría de los pacientes en nuestra realidad chilena van a tener que ser anticoagulados, ¿ya? Son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, que tienen una edad mayor o igual a 75 años, diabetes mellitus, que ya han tenido un ACV o un TIA previo, que tienen enfermedad vascular, ya sea una placa aórtica o un infarto o el miocardio previo. Discrimina también a pacientes un poco más jóvenes, 65-74 años, y las mujeres, que de por sí tienen más riesgo tromboembólico. Y para poder ofrecer una anticoagulación un poco más segura, también existe score de riesgo de sangrado, que es el HAS-BLED, ¿ya? Que en general con más de 2 puntos ya se considera de alto riesgo de sangrado, y ahí tenemos que evaluar riesgo versus beneficio, o derechamente mejor no ofrecer la anticoagulación al paciente con FA. Para iniciar anticoagulación con un CHADS-VASc de 0 puntos, lo que se recomienda es hacer prevención primaria de ACV. Esto es simplemente dejar con aspirina 325 miligramos al día, lo cual disminuye el riesgo de ACV de un 22%. Si tiene un punto en el CHADS-VASc,
hay que evaluar si ofrecemos taco versus aspirina. Acá tenemos que usar el Hasbled para evaluar el riesgo de sangrado, ver las condiciones del paciente y ahí decidir si va a anticoagulación o aspirina. Y si tiene 2 puntos o más, derechamente a anticoagulación. Para efectos de esta presentación, cuando hablemos de taco, nos referimos específicamente a los antagonistas de la vitamina K, ¿ya? Que son los anticoagulantes clásicos, ¿ya? El neosintrom, la warfarina. En el caso de estos fármacos, de los antagonistas de la vitamina K, son los únicos que están aprobados por la American College of Chest Physicians, que son los referentes técnicos a nivel internacional de la anticoagulación para enfermedades tromboembólicas. Estos fármacos han sido ampliamente estudiados a través de los años, pues son fármacos muy antiguos y disminuyen el riesgo de ACV hasta un 64%. La desventaja que presentan esta familia de fármacos es que requieren una monitorización periódica, tienen muchas interacciones con alimentos, con fármacos y tienen un rango terapéutico muy estrecho. Para que se imaginen un poco, si es que no lo conocen, los pacientes que ingresan a TACO tienen que ir a un policlínico especializado en donde se les controla el INR de forma semanal inicialmente y con eso se les calcula una dosis semanal, luego mensual y se les entrega una cartilla como esta que aparece acá, donde ellos tienen que tomar a veces una, a veces media, a veces 3/4, a veces 1/4 de pastilla para lograr la dosis semanal y luego mensual. ¿Ya? Entonces es un tratamiento bastante complicado. Y para nuestra realidad, donde pueden haber pacientes con bajo estrato socioeconómico o bajo nivel educacional, con mala red de apoyo, de adultos mayores que les cuesta un poco más entender indicaciones, se escapa un poco de la realidad y del tratamiento efectivo, digamos, de la adherencia al tratamiento. En el caso de la heparina, estos fármacos producen inhibición indirecta de la trombina y el factor 10A por unión a la antitrombina, pero actualmente está solo reservado para los pacientes hospitalizados y para poder iniciar el TACO. Muchas veces el neosintrom y la warfarina se deben iniciar en conjunto con heparina para poder llegar rápidamente al rango terapéutico. Eh, pero actualmente solo existe un estudio randomizado eh, que compara la eficacia de heparina no fraccionada versus la heparina bajo peso molecular, así que en realidad está como la que tiene más riesgo de hacer ACV es la heparina no fraccionada. La heparina de bajo peso al parecer es más eficiente en ese sentido, pero no existen guías para su uso de rutina en la FA. Por lo tanto, hoy día, como les decía, está reservado para pacientes que se hospitalizan con FA. Y en el caso de los anticoagulares orales directos, o los DOACs, que son fármacos que inhiben directamente el factor 10A, en algunos casos el 2A, tienen la ventaja de que no requieren monitorización, siempre se toma la misma dosis diaria, por lo tanto es una alternativa muy buena para mejorar la adherencia. Las desventajas, que son fármacos caros, son nuevos, por lo tanto hay pocos estudios que lo avalen, no reducen el riesgo de infarto agudo del miocardio y aumentan el riesgo de hemorragias digestivas altas. Por ende, tampoco están aprobados para uso de rutina, pero presentan una alternativa para mejorar la adherencia en pacientes, por ejemplo, eh, que tienen mala red de apoyo o que tienen dificultades para acceder al hospital, para los controles o que les cuesta entender un poco la dinámica del carnet de taco, etcétera. Ante todo, siempre evaluar el riesgo tromboembólico. ¿Ya? Hay que tener claro que la enfermedad cerebrovascular mata más que la fibrilación auricular en sí. Por ende, el tratamiento de la fibrilación auricular, primero, si es que nos encontramos con una FA inestable, siempre hay que hacerse la pregunta al millón, ¿no es cierto? ¿La FA está provocando el shock o es el shock la que está perpetuando la FA? Y siempre cuestionarse 1, 2, quizás 3 veces antes de cardiovertir. ¿Ya? Eso es una cosa y intentar mejor siempre la estrategia de control de frecuencia en el servicio de urgencia antes de la estrategia de control de ritmo. Y por supuesto, siempre evaluar el riesgo tromboembólico e iniciar anticoagulación lo más precozmente posible. Breves palabras sobre el flutter auricular. El flutter auricular es una arritmia similar a la fibrilación auricular, pero tiene algunas particularidades. ¿Ya? Primero, se trata de un ritmo absolutamente regular, eh,
produce una ondulación continua en la línea basal, que se llaman ondas F o de aleteo o ondas en serrucho, que van a una frecuencia habitualmente entre 240 a 300 por minuto. Es uniforme y regular, y el QRS suele ser normal, aunque también se puede estar acompañado de un bloqueo completo de rama derecha. El flutter auricular lo mencionamos acá porque la fisiopatología es similar a la fibrilación auricular, solo que acá lo que ocurre, en vez de una contracción caótica y desorganizada de la aurícula, ocurre un fenómeno de macro reentrada a la aurícula derecha que se transmite hacia la aurícula izquierda y hacia los ventrículos, ¿ya? Esto genera esta contracción, este loop constante en la aurícula derecha genera las ondas en serrucho, que son las que se ven acá, y mientras que el resto del corazón late con normalidad o a veces con una leve desviación hacia la derecha que genera un bloqueo completo de rama derecha. Pero en cuanto a patología, es similar a la FA, tiene riesgo tromboembólico al igual que la FA, aunque es menor según los estudios, y lo malo es que tiene poca respuesta al control de frecuencia en general. Ya en general los flutter auriculares rápidos no responden a ni un fármaco y uno tiene que recurrir muchas veces a la cardioversión eléctrica. ¿Ya? Ahí hay que evaluar siempre riesgos versus beneficios, la sintomatología del paciente, etcétera. En general, si llega un paciente con un flutter auricular rápido y el paciente está tolerando bien la taquicardia, está estable, no está muy sintomático, lo podemos dejar hospitalizado con anticoagulación, con fármacos que nos ayuden a controlar un poco la frecuencia y que se haga una cardioversión eléctrica controlada en el servicio en la unidad coronaria o en el servicio de cardiología, ya habiendo hecho los estudios para descartar el trombo intracavitario. Y la cardioversión eléctrica se la vamos a ofrecer al paciente que está muy sintomático o que derechamente está inestable. Estas son las referencias en las cuales me basé para hacer este resumen. Les dejo los códigos QR para que se puedan meter dirigidamente si quieren ahondar en estos temas. Cuarto y último caso, se trata de un hombre de 55 años con cardiopatía coronaria, tuvo un infarto hace un año con un stent, es fumador crónico activo y obeso. Es traído por el SAMU por un dolor torácico opresivo irradiado hacia la mandíbula con un EVA 8 de 10 de inicio brusco en reposo hace una hora. Durante el traslado presenta una taquicardia de 188 latidos por minuto al monitor, ingresa diaforético, álgido, la evaluación primaria sin mayor hallazgo más que una taquicardia que ya fue descrita. Este es el electrocardiograma. Póngale pausa, analicen el electrocardiograma y lo comentamos. Bueno, al electrocardiograma vemos que se trata de una taquicardia de complejo QRS ancho, absolutamente regular. Esta taquicardia tiene la particularidad de que hay una concordancia de voltaje y de amplitud, es decir, casi todas las precordiales se ven similares, ya sea la mayoría se ve positiva, en este caso se ve con tendencia a tener ondas positivas, y tiene un detallito que si se fijan aquí en este QRS hay una escotadura, ¿ya? Que también se reproduce en este QRS, pero en este no. En este se produce una pequeña escotadura más abajo, aquí más arriba, acá es más marcada que en las primeras que vimos, etc. ¿Ya? Esas son ondas P que están metidas dentro de los QRS y que van a un ritmo distinto al QRS, por eso no aparecen en todos los QRS. ¿Ya? Entonces tiene una disociación auriculoventricular. Estas son características clásicas de la taquicardia ventricular monomorfa. Y bueno, y lo otro, como les digo, es que los QRS están todos muy similares, ¿ya? No hay, todos tienen como la misma morfología, y la morfología es constante si seguimos una misma derivada, como en el caso de D2 acá abajo, donde vemos que todos los QRS son iguales. Por eso se llama monomorfa. Entonces, una taquicardia que habitualmente va entre frecuencias de 140 a 200 por minuto, el ritmo es absolutamente regular, el QRS es ancho y hay una disociación auriculoventricular, es decir, hay ondas P que van a su propio ritmo y que pueden ver metidas en los complejos QRS. Ahí la estamos marcando algunas con las flechas rojas. La taquicardia ventricular es una patología que es
poco frecuente como motivo de consulta en la urgencia, pero es una complicación, una posible complicación y puede llegar a ser mortal de un infarto agudo del miocardio, ¿ya? Habitualmente la causa de la taquicardia ventricular es la presencia de una cicatriz de infarto antigua que genera un fenómeno de macro reentrada en el ventrículo afectado, ya la gran mayoría de las veces en el ventrículo izquierdo, como es el caso, es el caso de nuestro paciente, el que estamos viendo, ¿cierto? Que tiene un infarto antiguo, probablemente este paciente tiene una cicatriz necrótica en el ventrículo izquierdo que genera que ahora que está produciendo un nuevo episodio de isquemia miocárdica, al aumentar el trabajo miocárdico y la frecuencia cardíaca, genera este fenómeno de macro reentrada en la zona de la cicatriz y produce esta taquicardia ventricular. Las causas entonces de la taquicardia ventricular, la más importante de todas es el infarto o el miocardio, ¿ya? De hecho, yo lo que recomiendo es tomarlo como sinónimo de infarto o el miocardio. Si les llega un paciente con una taquicardia, ustedes la estudian, la analizan y ven que es una taquicardia ventricular, ese paciente se está infartando hasta que se demuestre lo contrario. Otras causas de taquicardia ventricular son la miocardiopatía dilatada o hipertrófica, la cirugía cardíaca reciente que puede dejar cicatrices arritmogénicas y una condición un poco rara que se denomina displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Por supuesto, nunca hay que olvidar descartar las 5H y las otras 4T, ¿ya? Es decir, las T que no son infarto. El tratamiento de la taquicardia ventricular estable, la primera opción siempre es la cardioversión eléctrica, ya que es el método más seguro y eficaz y el que tiene menos efectos adversos. ¿Ya? Solo basta con sedar al paciente, cargar las paletas. Lo que se recomienda es iniciar con 100 joules e ir titulando según necesidad y descargar. ¿Ya? Así de simple. Tiene que ser, por supuesto, una cardioversión sincronizada. Pero si existe algún resquicio o preferencia del paciente, por sobre la cardioversión eléctrica, también se puede ofrecer una cardioversión farmacológica. También se puede usar como coadyuvante a la cardioversión eléctrica. Y acá los principales son los antiarrítmicos de clase 1, que son los que bloquean los canales de sodio, y dentro de ellos la preferida sería la lidocaína, que es de clase 1B, ya que es de acción más rápida que el resto. ¿Ya? También se puede ocupar la procainamida, la propafenona, la flecainida, que son de acción un poquito más lenta que la lidocaína. También existen los antiarrítmicos clase 3, que son los bloqueadores de canales de potasio. Dentro de ellas la que más se utiliza es la amiodarona, que tiene un inicio de acción un poquito más lento que la lidocaína, por eso se sigue prefiriendo la lidocaína habitualmente como coadyuvante de la cardioversión eléctrica, como les decía. Ahora, esto es para mencionarles que existen, como les dije, la taquicardia ventricular como motivo de consulta a la urgencia es poco frecuente, ¿ya? Pero existen otras taquicardias con QRS ancho, ¿ya? Como les mencionaba al principio de la clase, existen condiciones en que el paciente basalmente tiene un bloqueo, una alteración de la conducción eléctrica, que puede ser un bloqueo completo de rama izquierda o un bloqueo completo de rama derecha, y cuando a esto se le asocia una taquicardia supraventricular o una fibrilación auricular, se genera una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Y esto se ve también como una taquicardia con QRS ancho, como la que vemos en la imagen. ¿Ya? Si se fijan, a diferencia del electro anterior, podemos ver claramente una imagen de bloqueo completo de rama izquierda, ¿ya? En las derivadas izquierdas, con la típica imagen en las precordiales del bloqueo completo de rama izquierda que se caracteriza por una onda S prominente con supradesniveles ST, ¿no es cierto? Pero esto condiciona un QRS ancho y en un paciente en que no se ve onda P prácticamente y un ritmo muy rápido, ¿ya? Entonces, en una situación de urgencia cabe preguntarse, ¿esto será una taquicardia ventricular o será una taquicardia supraventricular con conducción aberrante? Y una de las cosas que te ayudan, o sea, hay varios datos que te pueden ayudar a discernir esto. Primero, el hecho de que el paciente haya tenido una taquicardia ventricular previa, un infarto previo o que tenga más de 35 años o sea hombre, aumenta el riesgo de que esto sea una taquicardia ventricular.
que el eje esté entre los menos 90 y menos 180, ya si uno tiene el tiempo de analizar el electro con más detención, ya. En el caso de que sea un bloqueo completo de rama derecha, que el QRS sea mayor a 140 milisegundos, porque no es lo habitual en el bloqueo de rama derecha. En el caso del bloqueo de rama izquierda, que sea mayor a 160 milisegundos, que el complejo, que el inicio de la R hasta el final de la S tenga una duración mayor a 100 milisegundos. La concordancia positiva o negativa, que es lo que mencionábamos al principio de esta sección de la taquicardia ventricular, que quiere decir que en la taquicardia ventricular habitualmente todas las ondas tienden a tener la misma polaridad, por así decirlo. O sea, se ven casi todas positivas o casi todas negativas. No es el caso del electro que acabamos de ver, donde se ven, por ejemplo, de 1 a BL, B5 y B6 se veían predominantemente positivos, mientras que de B1 a B4 se veían predominantemente negativos. Hay disociación auriculoventricular. En el caso del primer electro que vimos, se veían las ondas P metidas dentro de los QRS, lo que te indica que hay una disociación y a un ritmo distinto, por lo tanto, hay una disociación auriculoventricular, mientras que en el segundo electro no hay ondas P, ¿ya? O sea, no hay un ritmo auricular, y la morfología del QRS que sea distinta al ritmo sinusal, ¿ya? Y existen algunas formas de corroborar esto también a través de una prueba terapéutica. Nosotros, si es que estamos seguros de que el paciente está con una taquicardia de QRS ancho regular, absolutamente regular, eh, y monomorfa, ¿ya? Podemos intentar hacer un valsalva o administrar adenosina en dosis altas, 12 miligramos de entrada, porque en el fondo, si es una taquicardia supraventricular, en general va a responder a estas maniobras o a la adenosina, mientras que la taquicardia ventricular no responde a esto, ¿ya? Y bueno, si es que aún así existen dudas, siempre es mejor tratar como taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, podemos sedar al paciente y hacerle una cardioversión eléctrica. Sería lo más sano en caso de dudas. Y esto es para que lo conozcan nomás. Existen los criterios de Brugada y los criterios de Breakey para taquicardia ventricular que te permiten identificar una taquicardia ventricular versus una taquicardia supraventricular con ritmo aberrante. En el caso de las taquicardias ventriculares polimorfas, ¿ya? Se llaman así cuando el QRS en una misma derivada va cambiando de forma, por eso polimorfa, como es el trazado que vemos acá, y la gran mayoría se produce por síndrome de QT largo, ya sea congénito o adquirido. Dentro de ellos, el más frecuente es un síndrome QT largo adquirido, que es la torsión de las puntas, que se produce principalmente por fármacos o por trastornos electrolíticos como la hipocalemia y aquí, o la hipomagnesemia. Y aquí el tratamiento es administrar lo más rápidamente posible sulfato de magnesio, y si el paciente está tolerando muy mal la arritmia o está inestable, hay que desfibrilar. ¿Por qué desfibrilar y no cardiovertir? Porque en general cuando uno activa la sincronización en el desfibrilador, estos QRS son tan irregulares y tienen tanta cambio de morfología que el desfibrilador no logra identificar el QRS y te demoras más en cardiovertir. Por eso es mejor desfibrilar de una. Y siempre recordar que si todo se va a la vez, si el paciente se inestabiliza o está muy sintomático, es mejor cardiovertirlo. Lo sedamos y lo cardiovertimos. Para terminar, vamos a hablar un poco de las bradiarritmias. Esto va a ser menos denso. En el primer electro arriba podemos ver el ritmo sinusal, ¿cierto? Tenemos ondas P que son seguidas todas de un QRS. El PR suele ser entre 0,12 a 0,20 segundos con QRS normales, ¿cierto? Y absolutamente regular. Las bradiarritmias más frecuentes en la urgencia son los bloqueos auriculoventriculares, siendo dos de ellos bastante benignos, que son el bloqueo auriculoventricular de primer grado, que se caracteriza por un PR mayor a 20, mayor a 0,20 segundos y constante, ¿no es cierto?, que genera un ritmo regular. ¿Ya? Esto habitualmente se produce por fármacos.
Y el de segundo grado MOVITS 1, que se caracteriza por una prolongación del segmento PR hasta que una onda P no conduce. ¿Ya? Estos en general son los más benignos y si no están sintomáticos no generan mayor urgencia. Desde el MOVITS 2 para arriba ya vamos a encontrar problemas. El MOVITS 2 se caracteriza porque por cada cierta cantidad de ondas P que conducen, hay una que no conduce, independiente del PR, y esto genera un ritmo irregular y habitualmente los pacientes se sincopan o generan síntomas muy molestos, ¿ya? Y por último tenemos el bloqueo de tercer grado, también llamado bloqueo AB completo, en donde hay una disociación auriculoventricular. Las ondas P laten a su propio ritmo y los complejos QRS van a su propio ritmo. Tenemos que saber reconocer, al igual que las taquiarritmias, las bradiarritmias que son estables, las que son inestables y en este caso también las que son como hallazgo nomás, ¿ya? En general, una bradiarritmia estable o que fue encontrada como hallazgo accidental nomás en la evaluación de un paciente, este paciente hay que preguntarse si vale la pena que vaya al policlínico de cardiología y que le instale un marcapaso definitivo. Hay que hacer anamnesis, buscar si hay síntomas, si hay síncope, si hay riesgo de síncope y derivar al paciente a cardiología para la instalación del marcapaso definitivo de manera electiva si es que es necesario. En el caso de las bradiarritmias inestables, primero vamos a hacer pruebas farmacológicas, ya que no todo paciente inestable por la bradiarritmia va a requerir marcapaso de forma urgente, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a intentar, a menos que el QRS sea ancho, ¿ya? Es atropina en dosis de 0,5 miligramos y vamos repitiendo cada 3 a 5 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 3 miligramos, es decir, hasta 6 veces podemos ocupar la atropina para intentar aumentar esa frecuencia cardíaca y sacar al paciente del shock. Si es que esto no resulta o hay mala respuesta a la atropina, podemos intentar iniciar drogas vasoactivas, ¿ya? Acá tenemos en general tres opciones que son el isoproterenol, que es un beta agonista, la dopamina, que actúa en receptores dopa y alfa adrenérgicos en ciertas dosis, y beta adrenérgicos, y la adrenalina, que actúa en todos los receptores adrenérgicos más alfa que beta, ¿ya? Y para acordarse las dosis está la regla del 2 al 10. ¿Ya? El isoproterenol es de 2 a 10 microgramos por minuto, la dopamina 2 a 10 microgramos por kilo por minuto y la adrenalina 2 a 10 microgramos por minuto, igual que el isoproterenol. ¿Ya? Em, entonces, en general, los pacientes suelen responder bien a estas drogas vasoactivas, ¿ya? Y no todos llegan a utilizar el marcapaso transitorio, ¿ya? Pero en el caso de necesitarlo, el ideal es el marcapaso transvenoso, porque es menos molesto para el paciente, es más cómodo de utilizar y tiene mayor eficacia en general, ¿ya? Pero si no tenemos acceso al marcapaso transvenoso, pues vamos a tener que recurrir al marcapaso transcutáneo, que es el que traen todos los desfibriladores de nuestros carros de paro, pero el problema es que produce una respuesta muy variable. En mi experiencia, la verdad es que ningún marcapaso transcutáneo me ha respondido. En la vida en general los pacientes responden más a drogas vasoactivas. Es incómodo y doloroso a los pacientes, por ende no hay que olvidar la pseudoanalgesia al momento de utilizarlos, ¿ya? Ante todo, cual sea el método, siempre hay que corroborar que el marcapaso esté estimulando. Esto se ve en el electro como una espiga delante de los QRS y un QRS ancho que recuerda un poco a los bloqueos completos rama izquierda. Y hay que verificar captura, que es tomar los pulsos periféricos. Ya el pulso carotidio no sirve porque la estimulación eléctrica llega generalmente hasta los pulsos carotidios. Por ende, hay que evaluar pulsos braquiales, pulsos radiales, y que estos pulsos se sientan a un ritmo idéntico al que vemos al monitor con la estimulación del marcapaso. Con eso podemos decir que el marcapaso está funcionando y nos quedamos tranquilos. Y siempre buscar la causa. Una vez ya saliendo de la urgencia, de la parte más crítica, vamos a detenernos a pensar si el paciente, las causas más frecuentes de bloqueo son la isquemia, ya en general los infartos de pared inferior, ya
También hay que descartar electrolitos, principalmente la hipercalemia y la hipocalcemia, que son las principales causas de bradicardias, y algunos tóxicos, dentro de ellos los más frecuentes, los bloqueadores de canal de calcio, los beta bloqueadores y la sobredosis de digoxina. En resumen, para ir terminando la clase, la taquicardia sinusal no es una patología, es una manifestación siempre y hay que buscar y tratar la causa, ¿ya? Así que no hay que detenerse a cardiovertir ni controlar frecuencia en una taquicardia sinusal. Y por eso es importante saber reconocer bien lo que estamos viendo en el electrocardiograma. En el caso de las taquiarritmias, si tenemos una TPCB estable, eh, vamos a intentar primero con maniobras vasovagales si es que es bien tolerada. Si no es bien tolerada o si no nos resultan las maniobras vasovagales, vamos a pasar a la adenosina, a menos que haya contraindicación. Si no funciona la adenosina o hay contraindicación para la adenosina, intentamos con bloqueadores de canal de calcio y o con beta bloqueadores. En el caso de la FA y el flutter estable, vamos a evaluar control de frecuencia versus control de ritmo y luego vamos a evaluar el riesgo tromboembólico para iniciar anticoagulación lo más precoz posible. En la taquicardia ventricular monomorfa estable, la primera opción siempre es cardioversión eléctrica y en segunda opción o como coadyuvantes podemos ocupar antiarrítmicos del grupo 1 y el grupo 3. En el caso de la taquicardia ventricular polimorfa, el tratamiento es sulfato de magnesio y eventualmente desfibrilar, sobre todo si el paciente si no está tolerando bien la arritmia o derechamente está con signos de inestabilidad. Ante todo, cualquier arritmia, cualquier taquiarritmia que esté inestable, vamos a recurrir a la cardioversión eléctrica. Por último, las bradiarritmias, si se trata de una bradiarritmia estable, debemos evaluar eventual instalación de marcapaso definitivo, derivarlo a cardiología si es necesario y no calentarnos más la cabeza. En el caso de las bradiarritmias inestables, ese paciente debe ir eventualmente a un marcapaso transitorio, pero idealmente transvenoso, pero vamos a intentar primero con atropina y con drogas vasoactivas. Y siempre vamos a descartar que el paciente no se esté infartando, que tenga algún desorden electrolítico, principalmente potasio, calcio, y algunos tóxicos, principalmente sobredosis de beta bloqueadores, bloqueadores de canal de calcio y digoxina. Eso es, espero que les haya servido como resumen de esta patología, espero que no haya sido tan denso, que se hayan entendido los conceptos y lo más importante, que aprendan a identificar las arritmias en el electrocardiograma. Así que los invito a devolverse si es necesario, volver a analizar los electrocardiogramas, googlear también. Existen varias páginas donde explican bastante bien los criterios electrocardiográficos de las distintas arritmias. Y también está la revista española de cardiología que explica bastante bien los fenómenos fisiopatológicos y electrocardiográficos implicados en las arritmias. Muchas gracias. Que estén muy bien.